Es muy importante que usted pues tenga contacto con la palabra. Esto nos ayudará a ser cristianos con un fundamento escritural muy sólido, y de esa manera podemos hacer frente a todos los desafíos de nuestro diario vivir. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen todos, hermanos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Oro y clamo por cada persona que ahora mismo está aquí en la congregación escuchando esta palabra, y los que a través de este canal de YouTube ellos van a poder ver y escuchar esta palabra. Te pido que toques cada vida, cada corazón, y que esta palabra, que tiene la propiedad de llevarnos a niveles extraordinarios, empoderarnos, darnos herramientas necesarias para poder vivir nuestra vida conforme a tu voluntad. Te pido que me uses como un instrumento para transmitir tu verdad, no lo que yo pienso, no mis ideas, sino lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Permítame leerlo nuevamente. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Yo quiero compartirles un mensaje que le he titulado Heredando un sitio de honor. Heredando un sitio de honor. Estas fueron las palabras en la vida de una mujer llamada Ana. Fue la oración de Ana. Una mujer que fue estéril, una mujer que fue humillada, una mujer que fue menospreciada, una mujer que fue burlada, una mujer que fue tenida en poco, una mujer que fue menospreciada, escuche lo que le voy a decir, por su pastor, quien estaba en posición de autoridad en ese momento. Si usted notó en la manera como le dije estas palabras, usé mucho la palabra fue. Fue una mujer burlada, fue una mujer, porque aquí la Biblia nos va a mostrar que ella ya no está en esa condición en la que estaba antes. Hubo un tiempo que vivió así, pero Dios la exaltó, Dios la sacó del muladar, y la Biblia dice que la hizo heredar un sitio de honor. Y eso es lo que Dios hace. Así que permítame contarle un poco de la historia de esta mujer. No se vaya vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, ahí en el capítulo 1. Mantenga la Biblia así abierta. Primera de Samuel, capítulo 1. Mire cómo comienza la historia de esta mujer. Présteme atención. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años que el varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos, Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día, Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, y no le había daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido el tener hijos. Esta palabra en el Antiguo Testamento era considerada casi como una maldición. Si en este tiempo, hoy hay muchos recursos donde usted puede adoptar,
donde usted puede buscar su hijo de miles de maneras de tratamiento que existen por el avance de la ciencia. Pero en aquel entonces una mujer estéril era considerada que tenía una maldición de parte de Dios, porque no podía dar a luz. En aquel entonces este hombre tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina, pero Penina tenía hijos, tenía hijas. Y mire lo que sigue diciendo el texto, versículo 7, versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínese, esta mujer va a la casa de Dios y la Biblia dice, usted sabe lo que es irritar. Una mujer viendo a la otra esposa del marido que no tiene hijos, yo me imagino Ana en una esquina llorando, anhelando, queriendo darle hijos a su esposo, y la otra, dice la Biblia, que la irritaba, como quien dice, hasta llamando los nombres de su hijo, irritándola. Pepito, ¿qué vas a comer? Y yo creo que llamaba y miraba hacia Ana. O a lo mejor iba a preguntarle a Ana, ¿qué nombre le pongo a mi hijo? Como irritándola, hostigándola, humillándola. Y la Biblia registra que eso entristecía a Ana. Ella lloraba. Entonces Ana decidió entrar en oración y comenzar a humillarse delante de Dios después de enfrentar la humillación de la rival, la humillación que hacía incluso dentro de la casa de Dios, dice la Biblia. Versículo 9, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo. Ella con amargura de alma lloró a Jehová abundantemente, y en la oración le prometió a Dios, le dijo, si me das un hijo, yo te prometo que si me das un hijo te lo entrego a ti. Entregar un hijo en ese tiempo era renunciar a él, era convertirlo en nazareo, no podía volverlo a la casa. Sería educado dentro de la casa de Dios, en el templo de Dios. Una vez que el niño era que ya no podía estar en la casa, como dice la palabra, el término que usa la escritura, después de haberlo destetado, dice la Biblia, tenía que entregarlo al sacerdote y renunciar a él. Entonces Ana estaba en el templo llorando con amargura de corazón, hasta el punto que dice la Biblia que era tanta la agonía que tenía que ella no hablaba, sino que movía los labios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, oraba largamente. Usted no estamos hablando de 5 minutos, estamos hablando de 2, 3 minutos, ni una hora. Ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, como decir el pastor ahora, observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. O sea, ¿cómo estaba Ana? Y el pastor le dice, estás borracha. Nota el discernimiento del sacerdote. Y Elí le tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Cómo se te ocurre venir al templo a orar borracha? ¿Cómo se te ocurre estar? Y ella le dice, Ana le responde, no, mi señor, yo soy una mujer atribulada. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Cuando usted y yo tenemos una conexión sincera delante de Dios, uno se descompone. Uno se descompone completamente. Por eso a veces en las iglesias la gente quiere mantener un protocolo para adorar al Señor. Así que no. Por eso es como que les cuesta dar a las palmas, no les gusta brincar, no les gusta moverse, sino como una postura, que la corbata ni se le voltee, así. Es más, y si está llorando,
Si está llorando, de pronto seca sus lágrimas así como la reina, ¿cierto? Como que no le gusta, pero cuando uno está literalmente quebrantado delante de Dios, orando, llorando, clamando por lo que quiere, uno se descompone. Uno se descompone. Por eso él la confundió como ebria. ¿Cómo hace un ebrio? Un ebrio no está así. No, un ebrio está eso. Entonces imagine ella en la iglesia sin escuchar palabra, ¿cómo estaría? La Biblia dice que el pastor le dice, entonces, menospreciada aquí por otra mujer, menospreciada por su esterilidad, sentir el peso de la multitud. Voy donde el sacerdote y me dice que estoy borracha. No, yo estoy derramando mi alma. Y ella comenzó a orar. A orar, dame un hijo. Si me das un hijo te lo entrego. Note la convicción que ella tenía. Pero es que ya tienes, hay una carta del médico, como dice la gente. Por favor, no seas fanático. Si el doctor dijo que eres estéril, eres estéril. Pero cuando tú crees en Dios, respetando la medicina, a mí no me importa lo que el médico haya dicho. Si Dios dice que soy sano, yo soy sano. Si Dios dice que soy restaurado, yo soy restaurado. Y si Dios dice que me va a dar un hijo, me lo va a dar, así no tenga matriz. Pero mira las radiografías, pero mira que no tienes ni matriz. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios me va a dar un hijo. Cuando hay esa convicción y cuando tú oras de esa manera, escuche que no es un detalle menor. Versículo 15, 16. Le dice ella al pastor: no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Entonces Elí le respondió y dijo: ve en paz, y es Dios de Israel te otorgue tu petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose por la mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a la casa de Rama. Y Elcana llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, cuando ella dijo: no voy a estar más triste, ya oré al Señor, ya le prometí lo que iba a hacer. Y miren lo que dice: levantándose por la mañana, estuvieron orando, clamando. Y después el marido le dice: mi amor, vamos a hacer el amor. Y la Biblia dice que Jehová, mientras ellos hacían lo que tenían que hacer, Jehová se acordó de ella. Note que aún Dios, en eso que la gente mira como: ay, no, de eso no se habla, pastor, cuidado. Pero entonces yo tengo 4 hijos y no los hice jugando parqués. La vida es normal. La vida es normal, cotidiana, y Dios interviene aún en esos momentos. Yo no sé en qué momento le puso la matriz. Yo no sé qué potencia viral le dio a su esposo, pero aquella mujer que no podía tener hijos quedó en embarazo. Quedó preñada porque tenía un destino profético. Dios quería, aleluya, darle un sitio de honor. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando pasaron ya el tiempo, la Biblia dice, escuche esto, ella quedó en embarazo. Llegó el momento de volver al templo. Versículo 23, Elcana su marido le respondió. El versículo 22, voy a leer. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Ella cumplió la promesa y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que Jehová cumpla su palabra. Jehová. Y se quedó la mujer y crió a su hijo
hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, le trajeron el niño a Elí. Y ella le dijo: oh Señor, vive mi alma, Señor mío. Ya le está dando el informe al pastor, imagine con el niño. Y mire lo que le dijo. Yo me imagino cargando a su bebé. Yo creo que Ana hablándole como hablamos nosotros. Ay, qué cosa tan linda, que usted no existía. Yo no podía tener hijos y estoy cargando aquí el milagro. Lo lleva allá al templo y dice: Señor mío, yo soy aquella mujer que junto a ti oraba a Jehová por este niño. Cargando el milagro. Por este niño. Por favor, trate de mirar las 2 escenas. Cuando no había nada, cuando había esterilidad, cuando había burla, cuando había humillación, cuando había menosprecio. Pero Dios la levanta del muladar, del menosprecio, de la humillación, y la lleva a sentarse en posición de honor. Pasa el tiempo y le dice: pastor, por este niño. ¿Se acuerda cuando usted pensó que estaba borracha? Mire, por este niño fue que yo me emborraché, pero en el espíritu, orando por este milagro. Y ahora lo cargo, ahora lo entrego a Jehová para que sea de Jehová. Mire lo que dice el versículo 27. Este niño, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ella renuncia a su hijo. ¿Y sabe quién es ese niño? El profeta Samuel, el que luego ungiría al primer rey de Israel, el que ungió al rey David. Samuel, dice la Biblia, que fue un profeta que nunca ninguna profecía que salió por su boca cayó a tierra. Todo lo que dijo se cumplió. Su nombre significa Dios ha escuchado, o Dios escucha, o el que es escuchado por Dios. Samuel nace, ella lo entrega, y ahí es cuando hace la oración. Ahí es cuando ella hace la oración. Note que cuando Dios bendice en bendición. Entonces, capítulo 2 habla de la oración de Ana. Entonces ella está orando. Miren lo que dice la Biblia. Incluso hasta hace un cántico. Versículo 1, capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se enalteció sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay otro como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios de nuestro Dios. Y le manda un mensajito a Penina, la que le irritaba. No multipliques palabras de grandeza ni de altanería. Cesen las palabras arrogantes de tu boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A él le toca pesar, dice la Biblia, sus acciones. La Biblia sigue diciendo. Mire lo que dice versículo 5, para no leerlo todo. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. O sea, se invirtieron los papeles. Los que antes no tenían que comer, ahora se están saciados de pan. Y los que antes tenían mucho que comer, ahora están aguantando hambre. Porque mire lo que dice la Biblia. Hasta la estéril dio a luz a 7. 7 hijos, aquella que no podía tener, y la que tenía muchos, dice la Biblia. Miren lo que dice: y la que tenía muchos hijos languidiese. ¿Sabe qué significa languidiese? Es que perdió el vigor, perdió la fuerza, perdió la energía. El que se deprime, el que se desanima, el que se debilita. Y la que tenía hijos comenzó a entristecerse. Y por eso ella dice esta palabra: Jehová levanta del pobre y del muladar al menesteroso. ¿Sabe qué era el muladar antiguamente?
El muladar era donde se echaba la basura y el estiércol. Eso era el muladar. Era como la parte de atrás de las ciudades amuralladas. Ahí echaban el estiércol, la basura, lo que no servía. Y a lo mejor en la vida muchos se encuentran ahí. Muchos estuvieron metidos ahí, menospreciados por la sociedad. Tú no sirves, vete de aquí. Y la Biblia tiene una promesa extraordinaria, que Dios puede levantarte de cualquier lugar. De ese lugar de olvido, de basura, de miseria, Dios te puede levantar. Es lo que dice la palabra. Por eso dice, para darte un sitio de honor. No importa en la condición que estemos. Así estés bajo prisión. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el Salmo 37, versículos 7 al 11. No lo voy a leer para no tomar mucho tiempo. La Biblia dice que aunque estés en prisión, aunque estés encadenado, de allí Dios te va a rescatar. ¿Quién iba a pensar usted que un exdrogadicto y promiscuo en una esquina en las calles de Colombia, en la ciudad de Medellín, al pasar unos años, Dios lo iba a sacar de esa prisión, de ese muladar, para ponerlo en un sitio de honor y sea su pastor? Porque no es porque somos buenos ni porque somos los mejores. Éramos los señalados de la sociedad. A lo mejor éramos los que no servíamos, los menospreciados, lo que la gente dice, él es un vicioso, o como decían en Colombia, era un bazuquero o un marihuanero, era alguien menospreciable. Pero en el reino de Dios yo estaba bajo la prisión de los vicios, y Dios en su misericordia de ese basurero me saca y me va a decir, te voy a preparar, te voy a llevar, porque te voy a dar un sitio de honor. De allí te voy a sacar, y hoy disfruto, aleluya, de ese sitio de honor que Dios nos ha dado. Dale un aplauso al Señor. No por nuestros méritos personales, sino por lo que Dios ha hecho. Bíblicamente, uno de los propósitos de Dios es de llevar su iglesia a sitios de honor, porque hay un destino profético, hay un destino eterno que cada uno de nosotros tenemos, y hay fundamentos en la palabra que tenemos que seguir. Estaba en la reunión de pastores aquí en la ciudad de Houston, y viene un pastor de Bogotá, Colombia, con un hijo de 15 años y su esposa. Así, con su traje, pasa a dar el testimonio. Incluso estábamos comiendo, porque cuando estamos comiendo alguien pasa a dar anuncios o algún testimonio. Y recuerdo tanto que estábamos comiendo, en ese momento que tan sagrado que uno no quiere ni escuchar nada. Está uno ahí comiendo cuando él dijo, Dios me rescató a mí hace 20 años, viví por 20 años en el homosexualismo. Fui abusado a la edad de 5 años y Dios me rescató de allí, del homosexualismo. Cuando él dijo, y aquí está mi hijo de 15 años y mi esposa, una mujer, por cierto, muy hermosa. Todos inmediatamente, cuando él dijo, Dios me rescató del homosexualismo y aquí está mi hijo, todos inmediatamente hicimos así. Porque a mí no me impresiona el cambio, me impresiona es que con toda libertad lo estaba diciendo delante del hijo. Y dijo una frase que quedaría marcada para toda mi vida. Nosotros enseñamos desde nuestras cicatrices, no de nuestras heridas. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos unas cicatrices. Algunos la tienen abierta, pero otros ya la cerraron. Y está la cicatriz para dar ese testimonio. Y enseñan a las familias, a los matrimonios. Tiene centro de rehabilitación en Colombia impresionante, rescatando a la gente, porque se cumple esta palabra. El texto dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes en sitios de honor. Y es el plan que Dios tiene para la sociedad, para esta ciudad, para tu vida, para tu familia. A lo mejor tú dices, mi familia, yo nací en una familia disfuncional. Yo también nací en una familia disfuncional.
Mi mamá se separó de mi papá, vino aquí en mutuo acuerdo. Supuestamente mi papá era un hombre golpeador. Mi mamá se vino para acá a los Estados Unidos. Mi papá quedé con mis 3 hermanos, una mujer y 2 hermanos más, en Colombia, educados en la calle. Mi papá un bebedor y nosotros criándonos en la calle. ¿Quién iba a pensar? Cualquier persona hoy en día, nuestra familia y nuestras tías, nosotros nos decían los chumbimbos. Esos apodos que ponen entonces, los chumbimbos nos decían. Y la gente hoy en día, que mi otro hermano, que es la primera oveja que Dios nos dio en la iglesia que pastoreamos en Massachusetts, está de pastor allá, también perdido en las drogas. Ahora quedó de pastor después de nosotros establecerlo allá como pastor. Los familiares, nuestra familia dijo, ¿quién iba a pensar que los hijos de Chumbimbo iban a ser pastores? Porque estamos en la calle, peleadores, borrachos, drogadictos. ¿Quién daba 5 centavos por nosotros? Nadie, nadie. Pero en el plan divino dijo, yo creo que hasta en el cielo estaba, búsquenme en la lista a los chumbimbos. Y Dios llegó, los voy a levantar del basurero para que prediquen la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hace y no necesitan. Mis hijos nunca no han probado calle. Ellos me dicen, papá, es que nosotros no tenemos testimonio. Claro, ustedes no necesitan ir a beber ni emborracharse para hablar un testimonio como el mío. Son etapas y son tiempos diferentes. Ustedes tienen un testimonio de cómo se puede ser joven viviendo aún en medio de los ofrecimientos, aún en medio de las luchas y lo que la gente le ofrece. Usted los vio adorando, sirviendo al Señor, no porque seamos una familia perfecta, no, sino porque le hemos enseñado los principios de la palabra, lo que la Biblia dice. Y Dios, así como lo hizo con mi familia, lo va a hacer con tus hijos que están pequeños, o lo va a hacer con tus hijos que están adolescentes. Lo que tú necesitas es, como Ana, derramar tu alma, orar al Señor, consagrarlos al Señor y hacer lo que la palabra dice. Cuando de esa manera nosotros comenzamos a hacerlo, Dios te lleva a un sitio de honor. Hay una historia en la Biblia y le voy a mostrar varios principios. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Varios principios, yo solo quería que se riera. Varios principios que nos va a tomar el próximo domingo también para que usted no falte. Pero quiero que comencemos. Si usted entiende esta revelación, su vida cambiará y la de su generación como nunca antes. Libro de Génesis, capítulo 30. Nos relata la vida de José, primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Miren lo que dice el versículo 20. 39, versículo 20, cómo comienza la historia. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Génesis capítulo 20. Mire lo que dice. Capítulo 39, versículo 20, gracias. Dice la Biblia, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Para contarle la historia y no tomarme mucho tiempo, voy a saltar algunos versículos. José aquí se encontraba en la cárcel por una calumnia. El Hijo de Dios, el soñador, el que tenía destino profético, estuvo en la cárcel por 2 años. Por 2 años estuvo allí. Y no importa lo que suceda en nuestra vida, no importa los tropiezos que vengan, nada detendrá el plan de Dios. Estaba en la cárcel. Una mujer le puso una demanda y dijo él me iba a violar, siendo mentira, y comenzó, no sé, aquí voy a hablar por donde yo viví 18 años en Massachusetts. Allá en Massachusetts existen mucho las demandas, o aquí en Estados Unidos existen mucho las demandas. Y allá en Massachusetts nosotros teníamos gente que íbamos a aconsejar, habían mujeres
que se golpeaban ellas, se golpeaban, se daban así contra los biuros, contra la cama, se daba golpes para llamar a la policía y decirle: mi marido me golpeó. Usted sabe que la policía le cree a nosotros los hombres, nos mandan a los leones, como dicen los mexicanos. Y entonces había un temor para que le dieran sesión 8, que allá en Massachusetts existe mucho eso, la sesión 8, para que no les cobren la renta, para que le den documentos, miles de cosas existen y hay muchas cosas aquí. Ella le dice a su esposo porque ella quería tener relaciones con José, y José dijo: no, yo no voy a ofender a Dios. Entonces ella, dice la Biblia, que le dijo a su marido: José, cuando no estabas aquí me quería violar, y mira la ropa, porque José salió corriendo. Entonces dice la Biblia que a oídos del amo 2 años, y uno dice: pero ¿cuál propósito eterno tengo yo? Estoy en la cárcel, Dios sabe que no hice nada, ¿por qué Dios permite esto? ¿No te has preguntado cosas como esas? Pastor, yo he hecho las cosas como creo que están bien, pero ¿por qué Dios permite que uno pase por esto? Yo le juro que no hice nada. Mira, si tienes un destino profético, deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Dios lo va a hacer a su manera, que en el momento no entendamos, pero aquí José estaba en la cárcel. Entonces la Biblia dice, para no leer todo el pasaje, Dios le halló gracia y se volvió jefe ahí de la cárcel. Dice la Biblia, el capítulo 14, el capítulo 23, del capítulo 40, José le interpreta un sueño a unos compañeros que habían caído presos, al copero del rey y al panadero. Él les interpreta un sueño y él le dice: a ti te van a matar y tú vas a volver a recuperar tu puesto. Se cumplió, mataron al panadero, al jefe de los panaderos, y al jefe de los coperos. El rey le perdonó y volvieron al puesto. Y mire lo que le dijo José, versículo 23. Y el jefe de los eunucos, de los coperos, perdón, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Porque José le dice: cuando estés delante de Faraón, no te olvides de mí. Y dice la Biblia que Dios hizo que el copero se olvidara por 2 años. Yo me imagino José diciendo: yo sé que él se va a acordar, yo le interpreté el sueño, y la Biblia dice que se olvidó. Pero cuando ya llegó el momento del destino profético que Dios tenía para José, entonces dice la Biblia que Dios le trajo a memoria al copero un sueño, porque el rey Faraón tuvo un sueño donde vio 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y las flacas se comían las gordas. Luego vio unas espigas flacas, unas espigas gordas, y las flacas se comían las espigas. Entonces eso tenía una interpretación. Él mandó a traer los magos que le interpretaran, y el texto dice, verso 9: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de mis faltas. Allí en la cárcel había un hombre que me interpretó el sueño y se cumplió tal como lo interpretó. Él te puede interpretar el sueño. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Versículo 14. Mire el versículo 14 del capítulo 41. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron. ¿Qué dice la Biblia? Lo sacaron ¿cómo? Apresuradamente. Lo sacaron apresuradamente. Esto tiene una revelación muy poderosa. Cuando hay un propósito de Dios y hay un destino profético, hay un destino eterno, Dios quiere cumplirlo apresuradamente. ¿Por qué? Le voy a mostrar en la Biblia, lo voy a leer yo aquí para que no lo busque. Le voy a mostrar en la Biblia lo que la Biblia dice. Amós 9:13 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. La Nueva Traducción Interviviente, para que lo entienda, dice: llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos y las terrazas de las colinas de Israel destilarán
vino dulce. La traducción del lenguaje actual dice: ya está cerca el día que tendrán abundantes cosechas. No habrá terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viña. En los cerros, en las colinas correrá el vino como un río. Así el arador y el segador se convierten en una sola cosa. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardare por un poco de tiempo, mas si apresurare hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. ¿Qué quiere decir todos estos textos? Que vienen tiempos de un crecimiento agresivo, acelerado para la iglesia de Dios. No importa. Usted no sabe quizás lo que Dios está haciendo en este momento. De una manera, yo creo esta palabra y estoy orando por esta palabra, que de una manera agresiva, sorprendente, como dice la palabra, lo que a otro le costaba 5 años, Dios lo hará en 5 meses. Lo que a otro le costaba 5 meses, Dios lo hará en 5 días. Y lo que a otro le costaba 5 horas, Dios lo puede hacer en 5 minutos. ¿Por qué? Porque los tiempos Dios ha prometido acelerarlos. Yo estoy soñando que de una manera repentina Dios acelerará este ministerio. Milagros. No sé de dónde aparecerá la gente, no sé dónde irán, no sé. Cuando Dios nos habló a mi esposa y a mí de entregarnos las naciones, jamás 2 años atrás, solo 2 años atrás, nos imaginaríamos, escuche, que Dios iba a permitirnos entrar en Brasil, entrar en España, entrar en Italia, entrar en Colombia, en muchas ciudades, en 4 idiomas, predicando la palabra solo en la mente de Dios. Me sorprende, pastores llamándonos, diciéndonos: pastor, yo no sé qué es lo que está pasando, pero tu mensaje, tu palabra, lo que tú predicas, no sé lo que Dios está haciendo en ti, pero está ministrando las iglesias del mundo. Para mí que un pastor me diga: mire, yo tomo el devocional y lo pongo para que mis ovejas lo escuchen. ¿Cómo? Yo creo que yo lo pensaría para hacerlo. Es como si usted trajera a otros padres a que le educaran sus hijos. Hay muchas cosas que quizás usted no está de acuerdo, pero cuando es la palabra de Dios, cuando es la palabra limpia de Dios, eso irrumpe en el mundo espiritual y los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Entonces, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Entonces sacan a José, dejándonos un principio, lo sacan apresuradamente. Y miren lo que sigue diciendo. Cuando la Biblia da detalles como estos, ¿por qué? Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y José, ¿qué fue lo que hizo? Lea ahí conmigo. Versículo 14, estoy leyendo Génesis 41, versículo 14. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y José, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tiene que ver eso? Dígame, ¿qué tiene que ver eso dentro de la Biblia? Que diga la palabra: y José se afeitó. Pero qué verdad espiritual yo puedo extraer de aquí. ¿Sabe por qué la Biblia dice esto? Porque para los judíos la barba era símbolo de madurez y de adultez. Por eso usted ha visto a los judíos todos así barbados. Porque en el contexto hebreo, para el judío la barba, según Levíticos 21:5, tenía un judío prohibido cortarse la barba. No podía estar calvo ni rasurarse la cabeza. Lo puede leer, apúntelo, Levítico 21:5. Ni podía rasguñarse su piel. Era una orden que Dios había dado a los sacerdotes. No pueden raparse la cabeza, no pueden cortarse la barba y no pueden hacerse cortes en el cuerpo. Entonces, cuando a un judío le cortaban la barba, era una humillación. Era una vergüenza para un judío. Pastor, ¿usted me puede mostrar por la Biblia dónde dice eso? Con mucho gusto. Segunda de Samuel. Miren lo que dice la Biblia. Y con esto voy cerrando porque no alcanzo a terminarlo todo.
Segunda de Samuel, capítulo 10. Miren lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 10. Voy a leer del versículo 1, ¿lo tienen todos? Miren lo que dice, segunda de Samuel. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia a Nun, hijo de Naas, como su padre hizo conmigo. Y volvió y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Nun, su señor: ¿te parece que por honrar David a su padre te ha enviado consoladores? Y ha enviado David a sus siervos a ti para conocer e inspeccionar la ciudad para destruirla. Entonces Hanún tomó los siervos de David, ¿qué dice? Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a contarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que le dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, entonces volved. Porque David quería hacer misericordia y envió siervos a dijeran: quiero hacer misericordia con Hanún. Y siempre viene alguien y dice: ¿no crees que el rey mandó a esos siervos fue para espiar el territorio? Entonces tomaron los siervos. Imagínense, ustedes saben ese entonces cómo vestían, con túnicas, se las cortaron hasta el punto, para que no me tilde de grosero, ¿qué dice la Biblia? ¿Hasta dónde? Hasta las nalgas, les hicieron minifalda. La túnica se las cortaron, le cortan la mitad de la barba, dice la Biblia, y les rapan la cabeza. Según Levíticos 21:5, no podían hacer eso, era una humillación, era una vergüenza, porque para los judíos cortarle la barba era exponerlos a burla, a menosprecio. Entonces David les dice: no, quédense allá en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba. ¿Qué sentido espiritual tiene esto? Porque para los egipcios el dejarse la barba es diferente, porque es síntoma de depresión, es síntoma de tristeza. Cuando alguien está deprimido, ni se baña, ¿sí o no? No quiere ni bañarse, no quiere ni afeitarse, no quiere nada. Comienza un olorcito peculiar. Dejarse crecer la barba era síntoma para los egipcios, era síntoma de angustiado, de amargado, de dolido, de deprimido, de depresión, de tristeza, de enfermo. Entonces, cuando la Biblia dice que sacan a José apresuradamente, pero él, si dice que se afeitó, ¿cómo estaba? Barbado, porque se iba a presentar ante Faraón, ante el egipcio. El contexto judío, él tenía la barba, pero él tenía que presentarse delante del rey, porque al verlo con barba, el rey diría: está deprimido, está dolido, está maltratado, está en esta circunstancia. Pero él no, llegó y se afeitó, se arregló, porque se iba a presentar delante del rey. Y cuando se presentó afeitado, le estaba diciendo un mensaje al rey: yo ya salí de las lágrimas, yo ya salí de la depresión, yo ya salí de la angustia, yo ya salí de mi pasado, yo ya salí de lo que me angustiaba, yo ya salí de toda aquella depresión que tuve, de todo el dolor que tuve en esos 2 años en la cárcel. Ahora vengo delante del rey, rumbo hacia su destino profético. Si realmente, amados hermanos, nosotros queremos ir hacia nuestro destino profético, tenemos que afeitarnos. Estoy hablando espiritualmente. Dice: pastor, pero usted está barbado. ¿De qué está hablando? Estoy hablando en el sentido espiritual, porque usted y yo debemos entender que el enemigo siempre quiere que nosotros estemos en esa circunstancia. Cuando la Biblia dice que este hombre se afeitó,
estaba enviándole un mensaje a quienes lo iban a ver, a quienes lo iban a escuchar, a quienes lo iban a ver, su presencia, su aspecto, porque él sabía que ya Dios tenía un destino para él. Ya Dios tenía un destino profético que nadie lo podía cambiar. Llegó el tiempo, ya no más tiempo de estar en la cárcel. Llegó el tiempo de llevarlo, porque en el plan divino, en la agenda divina, él iba a ser el gobernador. Él ya no iba a estar en el pozo, él ya no iba a estar siendo burlado por sus hermanos, él ya no iba a estar en la cárcel, iba a estar en la silla, en el trono donde él iba a dar las órdenes. ¿Y qué nos revela esto? Que si Dios te quiere en el trono, en el palacio, ningún pozo te puede detener. Ninguna cárcel te puede detener, ninguna circunstancia te puede detener, porque hay un plan profético sobre tu vida. La Biblia sigue diciendo en Génesis que no solo se afeitó, sino que mudó sus vestidos. ¿De qué habla esto? ¿De qué habla mudar sus vestidos? Está hablando de nuevos comienzos. Él no podía presentarse ante Faraón maloliente con vestidura de preso. Él tenía que cambiarse su ropa de preso y vestirse para presentarse delante del rey, vestirse de lo nuevo, vestirse de lo que Dios dice. Habla del nivel que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que tenemos que vestirnos. Yo no estoy hablando literalmente de cortarse la barba, no estoy hablando literalmente de una ropa, estoy hablando en el sentido espiritual, que hay una vestimenta que antes teníamos y no podemos seguir viviendo la vida cristiana con esa vestimenta, y se lo voy a mostrar bíblicamente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y aquí sí termino leyendo esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Miren lo que dice la Biblia. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Nota lo que dice: vestíos. Quítese en ese vestido viejo. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechen la mentira. Quítense en ese vestido viejo, no sigan mintiendo, hablen verdad los unos con los otros, cada uno los miembros los unos de los otros. Airados, te puede dar rabia, pero no estés pecando. Cuando te enojas con tu esposa, cuando te enojas con tu esposo, cuando te enojas con tus hijos, ¿qué sale por tu boca? El texto dice: airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es ponerse el sol sobre vuestro enojo? Porque discuten con tu mujer o con tu esposo o con cualquiera y ya no quieres hablar. Muestras una actitud de enojo así. No me hables. Y pasa una hora, pasa 2 horas, y pueden venir a la iglesia. A lo mejor vienen en camino peleando para la iglesia, y Dios dice: pero se van a presentar delante del rey. Quítese en esa ropa maloliente y vístase según Dios. Ya es tiempo de cambiar. ¿Qué sigue diciendo? Verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nos vamos a presentar delante del rey. ¿Con qué clase de vestimenta? El texto dice: quítese. Es necesario que nos vistamos de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia: vestíos
Vestíos. Romanos capítulo 13. La noche está avanzada, versículo 12, Romanos 13, 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borrachera, no en lujuria, no en laxivia, no en contienda, no en envidia. Verso 14, sino vestíos. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y José cambió sus vestidos, se afeitó y cambió sus vestidos, porque vas rumbo hacia un destino profético que Dios tiene para ti, y no podemos llegar a esa posición con un vestido viejo. Si nosotros nos hemos entregado a Cristo y vivimos para Él, tiene que cesar ese vestido viejo. De pronto usted dice: es que así era yo, así me enseñó mi papá, y mi papá era bien grosero, y a las mujeres hay que traerlas aquí porque somos machos. Pues papito, quítese ese vestido, porque se va a presentar delante del Rey. Vestíos del Señor Jesucristo, porque Dios quiere llevarte a un sitio de honor. Vamos a estar en pie. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque me has dado la oportunidad de traer la palabra a tu iglesia. Lo que tú has colocado en mi corazón, Señor. Perdónanos cuando queremos estar vestidos a nuestra manera.